Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar todo lo que corresponde con el tema de los periodos de retorno. Entonces nos vamos a pasar a la pizarra para efectos de iniciar la clase, ¿verdad? Entonces vamos a pasarnos acá a la pizarra para poder trabajar la clase. ¿Ok? Ahí me disculpan. Estaba haciendo solamente unas pruebas, nada más. Ok, listo. Entonces vamos a trabajar acá en esta pizarra para efectos de trabajar la clase. Ok. Entonces el día de hoy vamos a ver tres variables importantes a nivel estadístico, ¿verdad? Una de ellas va a ser los conceptos de, hoy vamos a ver el concepto de probabilidad, ¿verdad? Probabilidad. Después vamos a ver el concepto de periodo de retorno. Y vamos a ver cómo se asocian estas dos variables, ¿verdad? Entonces, para probabilidad, lo más conveniente es asociarlo con un concepto intuitivo. Entonces, ¿quién me quiere arrancar diciendo qué entiende por probabilidad? O sea, a nivel intuitivo y después vemos el concepto matemático. A ver, alguien que quiera opinar, ¿qué entienden por una probabilidad? Tal vez Pablo, no sé, que quiere ayudarnos. Profe, sería como realizar, o sea, como de acuerdo a una información que se tiene, Ujú. se realizan como fórmulas o estadísticas para ver qué puede suceder. Ok, ya vos dijiste algo importante, ¿verdad? Eh, que, o sea, la probabilidad entonces es, pongámoslo aquí como una lluvia de ideas, algo que tiene que ver con una fórmula para averiguar si puede suceder, algo así, ¿verdad? Stephanie fue que habló. ¿O quién? Sí, está. Bueno, está interesante, ¿verdad? Básicamente, el concepto. Eh, vamos a ver nada más aquí un momentito. Ok. Básicamente, en general, vos no estás tan mal, ¿verdad? En general, la probabilidad se asocia a la ocurrencia de un evento. Y se asocia a algo que se conoce como la frecuencia, ¿ok? Son conceptos bastante similares. Entonces, la probabilidad de que un evento ocurra se asocia directamente a su frecuencia. Entonces, por ejemplo, una moneda tiene dos caras, ¿verdad? Tiene dos caras. Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo pueda calcular la probabilidad? Probabilidad de que salga una cara. ¿Cómo creen ustedes que yo podría calcular la probabilidad de que me salga una de las caras? Es decir, que escudo o corona. Digamos, yo tengo por acá la cara del escudo, digamos, ¿verdad? Y por acá tengo la cara de la corona, que dice, no sé, 5 colones. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular la probabilidad de que me salga esta cara? ¿Cuántas caras tengo? Uno. No, bueno, la moneda tiene dos caras, ¿verdad? Entonces tiene dos caras. Entonces eso se pone abajo. Las dos caras, en este caso, se llamaría el espacio muestral, ¿verdad? Muestral, ¿verdad? Y el número de caras que yo quisiera que me salga, es decir, si yo escojo que me salga una, entonces iría arriba, ¿verdad? Entonces, en este caso, sería
la probabilidad de 0,5. Es decir, 1 entre 2 es 0,5, lo cual equivale a una probabilidad de un 50%, ¿ok? De un 50% aproximadamente, ¿verdad? Obviamente, no todos los eventos son tan sencillos, digamos. Pero este es el concepto introductorio de probabilidad, que es el que nos hace entender, digamos, bajo qué esquema es que estamos eh, trabajando, ¿ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo muy sencillo. Vamos a borrar aquí todo esto. Vamos a ver otro ejemplo muy sencillo. Vamos a borrar todas las entradas. Ok, es que acá hay como que hay algo raro. Por acá. Aquí. Bueno, entonces vamos a traer otro ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que el año, ¿verdad? Tiene 365 días. Y que en promedio de esos 365 días, supongamos que 100 días llueve. De que llueva en un día. Profe, ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de que llueva en un día? Sí, adelante. sería como de un 27% más o menos. Ajá, pero ¿cómo la calcularías? 100 entre 365. Muy bien, 100 entre 365, ¿verdad? Esa Sí. sería la probabilidad. ¿Cuánto me daría? O sea, es que la hice directamente por 100. Voy. 0,27. Ok, Bueno, 0,20. 0,27, está bien, ¿sí, verdad? Y es aproximadamente un 27%. Ahora, vean que aquí volvemos otra vez a toda la historia de, esto sería para un año cualquiera, ¿verdad? Es decir, ustedes se levantan un día cualquiera del año y dicen, de la probabilidad anual de que llueva hoy es 365 días. Pero ahora, si uno analiza, por ejemplo, y ya conoce un poquito más del clima, ¿verdad? Entonces todo bien. Por acá tenemos la probabilidad ya calculada. Pero ahora vamos a calcular. Voy a abrir otra pizarra para trabajar con una nueva. ¿Ok? Pero ahora resulta que queremos calcular la probabilidad. Supongamos que estamos en el mes de enero. Estamos en enero, ¿verdad? Entonces, si yo hago un registro histórico de todos los eneros, de la historia, ¿verdad? Supongamos en todos los eneros, no de la historia, supongamos en los últimos 10 años. 10 años, ¿ok? 10 años. Entonces, resulta que en los últimos 10 años, en todos los eneros de todos los últimos 10 años, solamente se han registrado 3 aguaceros, ¿ok? Que fueron uno en el año, no sé, 2000, en el año 2015, otro en el año 2017 y otro en el año 2019, ¿ok? Entonces solamente llovió 3 días en el mes de enero en los últimos 10 años. Entonces, ¿cuántos días son para un mes, ¿verdad? 10 años. Serían, enero tiene 31 días por 10 años, ¿verdad?
Entonces esto me da 310 días, ¿ok? Para los últimos 10 años. Y si solo ha llovido 3 veces en el mes de enero, entonces, ¿cuál es la probabilidad que llueva en enero? ¿Cuál sería? A ver, probabilidad que llueva en enero. Básicamente, de acuerdo al registro histórico, ¿verdad? Que ya ustedes más o menos se han ido familiarizando, sería 3 días, ¿verdad? Sobre 310 días. Y sería una probabilidad súper baja, ¿verdad? En 3 entre 310 es aproximadamente 0,01 y esto equivale a un 1%. ¿Ok? Entonces vean qué interesante. Vean que resulta que si yo determino, basado en las variables de lluvia en el año, un 1 apenas, ¿verdad? Vean que si yo lo hago con una muestra anual, me daba, ¿cuánto era un 27%? Pero si yo lo hago mensual, me da un 1%. ¿Ok? Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces vean que todo va a depender. ¿De qué va a depender? Bueno, del espacio muestral, ¿verdad? Espacio de la muestra, ¿ok? Eso es muy importante. Vean que lo que yo estoy buscando es la muestra en el espacio temporal y la muestra en el espacio general, ¿verdad? No sé si está claro esto hasta aquí. Eso, digamos, vean que lo que estamos introduciendo es el concepto de probabilidad y uno la probabilidad no la puede asociar a nada, sino que tiene que tener claro la probabilidad de qué es lo que está calculando. Hagamos un escenario todavía más crítico. Supongamos ahora el mes de septiembre, resulta que se ha determinado que en septiembre, ¿verdad? En el último año, por ejemplo, en el 2019, en el mes de septiembre llovieron 27 de 30 días. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de lluvia en septiembre? Basado en esos datos, nada más. Sería 27 sobre 30, que eso me daría un 0,9, que es un 90%. ¿Ok? Entonces vean que la probabilidad de lluvia en septiembre es altísima, ¿verdad? Es increíblemente alta. Pero vean qué interesante. Entonces, yo tengo que si yo evalúo de forma anual, la probabilidad de lluvia es igual a un 27%. Si evalúo para el mes de enero, la probabilidad de lluvia es un 1%. Y si evalúo para el mes de septiembre, la probabilidad de lluvia es igual a un 90%. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? A ver, quiero escuchar opiniones al respecto. Tal Creo vez que sería la segunda. la segunda. ¿Por qué la segunda? O sea que en esos meses es, ¿verdad? En enero llueve 1%. Eso sí. No, digamos, o sea, la probabilidad de que en enero llueva es de un 1%. Ujú, Ujú. exactamente. Pero digamos, ve que yo también determiné la probabilidad de que cualquier día del año llueva y me da un 27%. Aún siendo, podría ser ese día en enero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para empatar? O, por ejemplo, después demostré que la probabilidad de que llueva en septiembre es un 90%. Pero si yo hago el análisis anual, también me daría que es un 27%. Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿Esta o esta? Por ejemplo, o esta o esta. O sea, lo que quiero es escuchar un poco que ustedes, bajo el criterio de ustedes, piensen qué es lo que está correcto o qué es lo que está mal, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedo yo tener dos probabilidades de que ocurra un evento
para un mismo evento, por ejemplo. Vean que con la moneda simplemente yo tengo, si escojo escudo corona, la probabilidad es de 1/2, ¿verdad? Que es de un 50%. Nada más, no hay nada que hacer. En cambio, en el caso de la lluvia, vean que yo puedo tener diferentes escenarios, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿por qué yo puedo tener diferentes escenarios? ¿Qué es lo que está alterándome a mí el orden ahí? Profe, porque un dato es más específico sobre un Muy mes. bien, excelente, excelente. Ahí está. Muy bien, muy buena respuesta. ¿Daniel fue o quién fue el que habló? Sí, Bueno, perfecto, Daniel, excelente. Esa es la respuesta, ¿verdad? Básicamente, entonces, la probabilidad, vamos a cambiar el color aquí, esto. Ay, no, este no es. Entonces, la probabilidad va a depender del espacio muestral que yo tome, que yo utilice. ¿Ok? Del espacio muestral que yo utilice. Y aquí les voy a hacer un gráfico muy sencillo, ¿verdad? Piensen que este es el año. Vean que yo les hice a ustedes trampa, ¿verdad? Acá está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, la probabilidad que calculamos de lluvia anual incorporaba todos estos datos. Entonces, esto sería anual. Pero vean que yo les hice trampa. Cuando yo les calculé la probabilidad de ocurrencia solo de enero, entonces solo usé este pedacito de muestra. Y cuando usé la de septiembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Septiembre es este, usé solo este pedacito de muestra. ¿Ok? Este sería enero. Entonces, vean la gran diferencia que hay entre una cosa y otra, ¿verdad? Básicamente, esta es la diferencia de los espacios muestrales que se está evaluando. Por ejemplo, yo también podría determinar por trimestre, ¿verdad? O por semestre o lo que corresponda. Entonces, vean ustedes que yo debo tener muy claro cuál es el espacio muestral que estoy evaluando. Si es el anual, si es el total o etcétera, ¿verdad? Esta es la parte muy importante, como nos dijo Daniel, el origen, digamos, de cuál es la diferencia entre una cosa y otra, ¿ok? Y por qué los datos nos dan así. Recuerden, el anual nos da 27%, para enero nos daba un 1% y para septiembre nos daba un 90%, ¿verdad? Pero vean que todo depende del espacio muestral, ¿ok? ¿Cuál creen ustedes entonces? Si una persona les pregunta a ustedes, ¿cuál es la probabilidad de que llueva hoy? Ustedes, ¿cuál de esas, cuál de estas probabilidades deberían decirle a la persona? Por ejemplo, si alguien le pregunta. O sea, ¿cuál de estas probabilidades creen ustedes que sea más certera? Lo del mes, Muy bien, la del mes, ¿verdad? ¿Por qué? porque le está preguntando sobre, o sea, el día hoy, entonces sería como sacar la probabilidad del mes. Ujú, digamos, ¿verdad? Tiene mucha lógica. Pero ¿por qué pasa eso? Bueno, porque el clima en Costa Rica es muy claro, ¿verdad? Es muy claro. ¿Qué significa que sea muy claro? Significa que sabemos que en enero, febrero y marzo no llueve y que bueno, hasta abril no llueve, pero que en mayo, junio, julio, hasta septiembre y noviembre sí llueve, ¿verdad? Es decir, tenemos dos épocas lluviosas muy bien definidas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en un lugar? Piensen como, por ejemplo, bueno, todavía en Limón, en San Carlos y zona norte, el clima es un poco más irregular, ¿verdad? Es decir, llueve cualquier día y a cualquier hora. Pero siempre existen algunos meses donde la posibilidad de lluvia, pues, existe, ¿verdad? Pero entonces, validando todo eso, entonces, ¿está malo este dato? Es la pregunta. ¿Ustedes creen que es un dato incorrecto? yo pienso que no, porque lo sacó conforme unos datos brindados, solo que como al ser anual hay más margen de error. Exactamente, ¿verdad? Es un dato, tal vez no es incorrecto, pero es más impreciso. Es más impreciso, ¿verdad? Evidentemente estos datos son más precisos, ¿ok?
disculpen. Estos de acá son mucho más precisos, ¿verdad? Este es más preciso y este es más preciso también, ¿verdad? Porque están basados en muestras mucho más detalladas, ¿de acuerdo? Entonces, vean que el grado de detalle de la muestra me genera a mí la necesidad, digamos, de tener mayor o menor precisión en el repunte. Ahora, vean que uno sí podría decir que en promedio la probabilidad de que llueva en el país en cualquier mes es de un 27%, ¿verdad? Lo cual es un dato muy interesante. Pero bueno, eso para la zona, por ejemplo, yo les hice para Guanacaste, pero por ejemplo el promedio de lluvia en Tapantí son cerca de 250 días por año. Entonces ahí llueve prácticamente casi que de día por, o sea, llueve más seguido que de día por medio, por ejemplo, ¿verdad? En Guanacaste sí anda pues, cercano a 100, digamos, ¿verdad? O sea, realmente sí es el promedio de lluvia, y además son muy concentrados. Es decir, llueve casi que solo estos meses, mayo, junio, en julio llueve poco. Recuerden que para la anexión casi siempre por eso hay fiestas, porque llueve poco. Después de agosto y septiembre y octubre sí llueve más. Entonces digamos que llueve 5 meses al año y el resto de los meses llueve muy poco, ¿verdad? Pero todo va a depender, digamos, del clima que estemos evaluando, ¿ok? Bueno, entonces vean qué interesante y qué importante es el marco muestral, ¿verdad? Aprendan este concepto, marco muestral. ¿Ok? El marco muestral es, o son más bien, son los parámetros que definen el tamaño de la muestra. En la ocurrencia de un evento. De un evento, ¿ok? Bueno, entonces vean que esto es muy sustancial tenerlo claro, ¿verdad? Porque el marco muestral es el que me va a determinar a mí qué es lo que yo necesito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos por acá a descartar. Vamos a revisar nada más. Entonces la probabilidad, ¿verdad? La probabilidad usualmente se define con la letra P, ¿ok? P. Entonces, vamos a evaluar entonces algunas características de probabilidad, ¿verdad? Entonces, la probabilidad normalmente una vez le pone, como les digo, un porcentaje así. Cambié de color. Un porcentaje así o una P, esto es probabilidad, ¿verdad? A veces, como les digo, también se asocia el concepto de frecuencia. Vean que realmente son casi sinónimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque digamos, ¿cuán frecuente es que llueva en el mes de enero? Entonces, como les decía, eran 3 días de frecuencia dividido entre 310 días de muestra. ¿Ok? Entonces, esto me da una probabilidad de 0.01, que es un 1%, ¿verdad? Entonces, vean que probabilidad y frecuencia son básicamente, uno los podría ver como sinónimos. Y en el uso cotidiano uno los tiene, digamos, asociados, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros cuán frecuentemente recibimos clases de estadística por semana. ¿Cuál sería la probabilidad de que tengamos clases de estadística en la semana? Ninguna. No, mentira. ¿Cuál sería la probabilidad de que tengamos clases de estadística en la semana? ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Ok, exactamente. Igual 7. ¿Y cuántos días tenemos clases? Según el horario, digamos, normal que viene en el programa del curso. 1, ¿verdad? Eso es lo que dice, digamos, el curso. Entonces, la probabilidad de tener clases sería 1 sobre 7. Y eso equivale a un 0.14, ¿verdad? Que es un 14% de probabilidades.
O en su defecto también tenemos una frecuencia de 0.14. ¿Ok? Vean, esto es para exponer que son sinónimos realmente, ¿verdad? Entonces, esto lo que significa es que nosotros tenemos clases de estadística con una frecuencia de 0.14, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cuál es el periodo de retorno y cómo se asocia a esto. Pero básicamente podemos decir que tenemos clases con una frecuencia de 0.14, ¿verdad? Por semana, ¿ok? Por semana. ¿De acuerdo? Así se mide un fenómeno aleatorio, ¿verdad? Básicamente, por semana. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea de a veces la complejidad, digamos, de lo que hay que tener uno claro, los espacios muestrales, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que anochezca en el día? ¿Cuál es la probabilidad de que anochezca en el día? ¿Cómo podría yo calcular eso? ¿Cuál sería el tamaño de la muestra? ¿24 horas? No, porque estamos hablando del día. Y Entonces, 1 sobre 1 sería. tamaño de la muestra exactamente sería 1. La ocurrencia, ¿verdad? O la frecuencia sería 1. Entonces, esto sería igual a la probabilidad de que anochezca es 1 sobre 1 y es un 100%. ¿verdad? Básicamente. Entonces, vean que esto es muy importante, digamos, para entender el evento, ¿verdad? Vean que cuando yo les menciono día, es diferente a, por ejemplo, cuando hablamos de horas, ¿verdad? O así. Pero en general, como dijo el compañero, es 1 sobre 1. Entonces la probabilidad de que oscurezca es un 100%. Todos los días va a oscurecer, ¿verdad? Ya eso lo tenemos debidamente definido, ¿ok? Pero hay probabilidades muy interesantes. Por ejemplo, si ustedes estudian acueductos a futuro, podrían decir cuál es la probabilidad de no tener agua en el sistema, en el año. Entonces, por ejemplo, si ustedes evaluaron, ¿verdad? Resulta que durante los últimos meses de abril, en lo peor del verano, los últimos 15 días, el pozo se secó. ¿Ok? El pozo se secó durante 15 días del año. Entonces, la probabilidad de que no haya agua sería 15 sobre 365, ¿verdad? 15 entre 365 me da 0.04, que esto es un 4%, ¿ok? Ahora, en el año. Pero ahora, ¿cuál es la probabilidad en abril? ¿Cuál es la probabilidad de que no haya agua en abril? Sería 15 días entre 30 días de abril, sería 0,5, que es un 50% de probabilidades, ¿verdad? Entonces vean qué diferencia tan notoria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo llego a la junta directiva del acueducto y le digo que la probabilidad de que no haya agua es de un 50%? De una vez me echan, ¿verdad? Porque me van a decir, pero ¿qué es esa irresponsabilidad? Imagínense que la gente no va a tener agua y así. Pero ¿qué pasa si les digo que la probabilidad de que no haya agua es de un 4%? Me van a decir, no, es admisible, también existen temas, digamos, de reparaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes dando un informe de labores donde digan que la probabilidad del acueducto fuera de operación es de un 4% o la probabilidad es de un 50%, ¿verdad? Va a haber un valor, digamos, muy significativo y en la evaluación va a ser. Entonces, vean, por eso las probabilidades, y no es que una esté mala y otra buena, sino que simplemente ambas son, pero lo que tienen diferentes espacios muestrales. Vean que acá originalmente hablamos del año y el otro espacio es de abril, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene una implicación muy grande en los datos. Por eso el tema de estadística, ustedes se van a dar cuenta que los datos son súper, 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 súper,
sensibles, ¿verdad? Es decir, si yo uso un espacio u otro, eso me va a implicar cambios terribles, ¿verdad? Y por ejemplo, si yo en la muestra ajusto datos, elimino datos, tengo datos incompletos, tengo datos incorrectos, todavía eso me va a generar mucho más situaciones complicadas, ¿verdad? Bueno, entonces estamos con el tema de, volvemos, probabilidad, ¿verdad? Probabilidad. Ay, disculpe. Probabilidad, ¿verdad? Eso es básicamente la clase, el concepto fundamental. Existe el otro concepto que es el periodo de retorno. Ese concepto lo vamos a ver muy a detalle en el curso, pero hoy lo vamos a introducir. Periodo de retorno. Entonces, normalmente, y esto, si se acuerdan de física, ¿verdad? El periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Ok? Recuerden que la frecuencia está asociada un poco a la probabilidad, ¿verdad? Entonces, el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Qué significa? Digamos, por ejemplo, pensemos en un fenómeno en años, ¿verdad? Resulta que si yo tengo 10 años de espacio muestral, ¿verdad? Y resulta que durante esos 10 años solo hubo un huracán. Calculemos entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya un huracán en esos 10 años? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la probabilidad de que haya un huracán en esos 10 años? A ver, ya todos nos sabemos la fórmula. Si en 10 años ocurrió un huracán, entonces la probabilidad es una vez que ocurrió en 10 años, ¿verdad? Sería igual a 1 entre 10. Sería 0,1, sería igual a un 10%. Esa es la probabilidad de que ocurrió un huracán, ¿verdad? ¿Ok? De acuerdo. Eso sería. Entonces, esa es la probabilidad. Ahora, ¿cómo calculo yo el periodo de retorno? El periodo de retorno básicamente se usa la letra T y se calcula, como les comentaba, 1 sobre F. Entonces, para ese evento particular de ese huracán que ocurrió, su periodo de retorno sería 1 dividido entre la probabilidad o frecuencia, que sería 0,1, que esto me volvería a dar 10 años, ¿verdad? Los periodos de retorno en hidrología normalmente se miden en años. ¿Cómo sé yo cuál es el periodo? Vean que si solo hubo un huracán en 10 años, significa que ese huracán tiene una recurrencia de 10 años, ¿verdad? Sucede una vez cada 10 años. ¿Ok? Una vez cada 10 años. Pero ahora vamos a ver otro caso hipotético que nos va a explicar el periodo de retorno. Entonces, dice, durante los últimos 10 años sucedieron 3 huracanes. Los últimos sucedieron 3 huracanes. Entonces, calcular la probabilidad y el periodo de retorno. A ver, ¿quién me ayuda? 3 entre 10. Bueno, La probabilidad, no. la probabilidad sería, ¿cuánto? 3 entre 10. Exactamente. La probabilidad sería 3 sobre 10, que sería 0,3, que es igual a un 30%, ¿verdad? Y el periodo de retorno, ¿cuánto sería? 1 entre 30 o 10 fue lo que dio. 1 entre 0,3. Recordad que el periodo de retorno se calcula como 1 sobre la frecuencia o en su defecto 1 sobre la probabilidad, ¿verdad? Entonces sería 1 entre 0,3. Esto sería 0,3, sería 3,33 años. ¿Ok?
Entonces vean que el periodo de retorno de este huracán, de los huracanes en Guanacaste, esto, que cada 3.33 años yo tengo la probabilidad de que ocurra un huracán, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, hagamos otro ejercicio de este tipo. Esto lo introduzco porque este es el tema que probablemente en hidrología más van a usar ustedes a nivel estadístico el periodo de retorno, ¿verdad? Ok, hagamos otra porque esto es de... Entonces, dice, ok, dice así, dice, si todos los años se dan 3 lluvias que superan los 75 milímetros por día, si todos los años se dan 3 lluvias que superan los 75 milímetros por día, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un año se tenga una lluvia de 75 milímetros por día o superior? ¿Cuál es el periodo de retorno de una lluvia de 75 milímetros por día o superior? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Quién nos quiere echar una ayudadita? La probabilidad sería 3 entre 365. No, porque ve que estamos hablando en un año. Entonces, como decimos un año, la probabilidad sería 3 entre 1. Vean cómo es importante interpretar bien lo que estamos hablando, ¿verdad? 3 entre 1. Entonces, la probabilidad de que este evento ocurra sería de 3, que es igual a 300%. ¿Qué significa una probabilidad de 300%? A ver, ¿quién me quiere más o menos contar qué quiere decir una probabilidad de un 300%? Una probabilidad de un 100%, ¿qué quiere decir? Recuerden la probabilidad de que anochezca en un día. Significa que todos los días anochece, ¿verdad? Entonces, en este caso, vean que como la lluvia se da 3 veces al año, significa que la probabilidad de que esa lluvia suceda es mayor a un 100%, porque va a ser 3 veces, todos los años va a suceder 3 veces. Entonces, si usted tuviera que apostarle, por ejemplo, si hubiera apostador y dijera, le apuesto a que va a llover más de 75 milímetros por día en un año, la respuesta sería sí, apuéstele, porque de fijo va a llover y 3 veces, es decir, usted va a salir de fijo ganancioso, ¿verdad? Ahora, el sería, recuerden, es 3 años, es decir, todavía inferior a un año, yo voy a tener una lluvia con estas características de precipitación, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Entonces, la probabilidad puede ser, digamos, el periodo de retorno puede ser menor a 1 y la probabilidad puede ser más alta de 100, ¿verdad? En algunos casos, obviamente. Pero esto vean que es conceptualmente algo muy importante, digamos, que ustedes tienen que considerar. O sea, las probabilidades funcionan así.
Pero cambiémosle un poquito un dato para que ya sea un poco diferente. Entonces, borremos todas las entradas. Entonces, digamos ahora otro caso hipotético. Supongamos que cada 2 años, se tiene una lluvia mayor a 150 milímetros por día. ¿Ok? Que cada 2 años se tiene una lluvia mayor a 150 milímetros por día. Entonces, otra vez, ¿cuál es la probabilidad y cuál es el periodo de retorno? Ok, vamos de nuevo entonces. En términos anuales, ¿verdad? Entonces, la ocurrencia es una vez y la muestra cada 2 años, ¿verdad? Entonces, el evento ocurre una vez cada 2 años. Entonces, la probabilidad sería una vez cada 2 años y sería de 0.5, que es un 50%, ¿verdad? Y el periodo de retorno sería igual 1 entre 0.5, que me daría 2 años, ¿ok? Entonces vean cómo cambia ahí la situación. Este es el tipo de probabilidades y periodos de retorno a los que uno está acostumbrado, ¿verdad? Normalmente uno no usa periodos de retorno inferiores a un año porque serían eventos de una ocurrencia muy alta, básicamente. Pero en general también a veces se usan, ¿verdad? Cuando son eventos de una alta probabilidad y ocurrencia se puede también utilizar. Hasta aquí estamos claros, chicos. No sé si tienen alguna duda. Por favor, planteen todas las dudas que tengan. Justamente la clase es para eso, para poder conversar y discutir y etcétera, ¿no? Sí, ¿alguien iba a hablar? Bueno, profe, de mi parte no tengo dudas ahorita. Ok, perfecto. Está bien, súper bien. Bueno, lo último que quería que viéramos hoy, para completar el material, es básicamente las diferencias entre una variable continua y una variable discreta, ¿ok? Eso es muy importante. Ay, ya se pegó. Hacer otra. Entre una variable continua y una variable discreta. Entonces, pongamos acá. Este no es. Entonces vamos a ver. Variable continua y variable discreta. ¿Ok? Variable continua y variable discreta. ¿Quién me quiere compartir cuál creen que es la diferencia? A ver, puede ocurrírseles cualquier cosa. No hay, aquí justamente está abierto ahorita, es para que ustedes intuitivamente digan qué creen que es cada cosa. Continuo es cuando es un valor que tiene decimales y discreta no es como, no tiene decimales. Más o menos, ¿verdad? Por ahí, lo dijiste intuitivamente, pero todo bien. Ok, discreta significa que son números enteros, ¿verdad? Y definidos. Por ejemplo, ¿qué es una variable discreta? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Ok? ¿Cuántos meses tiene el año? ¿Verdad? Esto es discreto. Por ejemplo, ¿qué es discreto también? ¿Cuántos días tiene el mes? ¿Verdad? Esto es 100% discreto. Totalmente discreto, ¿verdad?
Pero ¿qué, por ejemplo, es una variable continua? Una variable continua, por ejemplo, es el caudal de un río. ¿Ya? Eso es una variable continua. ¿Por qué? Porque si yo planteo un hidrograma en el año, el caudal va a ir así. Y va variando y sube y baja, etcétera, ¿verdad? En cambio, los meses del año no. Por eso es que, como hablábamos la semana pasada, a mucha gente le gusta graficar en barras las lluvias de los meses del año. Si uno las grafica como una línea, podría tender a asociarlas como una variable discreta. Pero entonces, esto es discreto y esto es continuo, ¿ok? Continuo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, digamos, esa diferencia hay que tenerla clara. Nosotros el día de hoy, por ejemplo, básicamente hemos visto muchas variables de tipo discreto, ¿verdad? Que nos da un espacio muestral definido, ¿ok? Pero, digamos, en las variables continuas, uno, por ejemplo, tiene que determinar muestra. Y con la muestra hacer los análisis estadísticos. En las variables discretas, normalmente, a pesar de que también, digamos, muchas veces la muestra es el total, ¿verdad? En algunos casos, también si son muchas variables discretas, por ejemplo, no sé, población, piensen. Población. Es decir, los seres humanos somos nada más uno, ¿verdad? Y somos contados. Pero en muchos casos, digamos, la población también se asocia a una variable continua porque realmente no tenemos exactamente el número exacto de personas que hay en un determinado evento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué es discreto? El número de estudiantes de un curso. Por ejemplo, ustedes son, creo, 11. Bueno, no me acuerdo exactamente el número, pero creo que son 11, ¿verdad? Una variable continua, ya más continua, por ejemplo, sería el número de estudiantes de la UNA. De la UNA. Aunque podría tender a pensarse que es discreta, porque son un número entero de estudiantes, realmente, digamos, es mucho más variable, ¿verdad? Es decir, que sale uno, que entra otro y así. Pero digamos, este tipo de variables, cuando ya se hace muy grande el número, ya tiende a verse, digamos, como una variable mucho más continua, ¿verdad? Pero típicamente, las variables continuas están muy asociadas a fenómenos que ocurren de forma continua, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué cosas ocurren de forma continua? Como por ejemplo, lo que les hablaba, el caudal de un río, ¿verdad? Que varía durante todo el año con diferentes, por ejemplo, ingresos de un negocio. Todos los días pueden ser diferentes, ¿verdad? Es decir, el ingreso no es como, como que uno lo puede contar uno a uno, sino que es algo que puede tener cualquier valor en función del día y de las ventas, ¿verdad? No sé si esto está más o menos claro. ¿Sí está claro? A ver, Sí, profe. ¿quién me quiere dar un ejemplo de una variable continua que se les ocurra en este momento? A partir de lo que han estudiado ustedes, por ejemplo, en otros cursos. Por ejemplo, pensemos en el curso de macroinvertebrados, bueno, no me recuerdo cómo se llama ese, en el que ven la parte del análisis de los organismos dentro de los ríos. ¿Qué variables estudiaron ahí, por ejemplo? A ver. Y Sí, sería como ver la cantidad de macroinvertebrados que puede haber en un río. exactamente, ¿verdad? Los macroinvertebrados no son una variable discreta, claramente son una variable continua, ¿verdad? Continua. Son, por ejemplo, macroinvertebrados. O, por ejemplo, la DBO, ¿verdad? O la DQO. Me explico. Todo ese tipo de variables o cualquier tipo de muestreo de aguas, ¿verdad? ¿Qué otra variable puede ser continua? Por ejemplo,
Sí, bueno, en general hay muchísimas, ¿verdad? Y básicamente un poco la idea de hoy era introducirlos a esos conceptos, ¿ok? Bueno, entonces para ir finalizando, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es dos cosas. Uno, vamos a trabajar. Ustedes todo este tema lo pueden repasar en el capítulo 1 del libro Hidrología Estadística de Máximo Villón. Entonces, ya como todos contamos con el libro, ustedes lo pueden revisar ahí, ¿verdad? Ahí viene mucho más desglosado a nivel matemático y todo, pero básicamente en general es lo que hemos visto hoy. Este es el concepto más importante de todo lo que tiene que ver con la estadística en hidrología, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a dejar las siguientes asignaciones. 1. Entonces, 1. Repasar los conceptos en el capítulo número 1 de hidrología estadística de Villon. ¿Okay? 2. Entonces, número 2. Realizar a nivel hidrológico una pequeña investigación sobre, y aquí de una vez vamos a citar ejemplos. ¿Cuáles ejemplos van a ser? Esto mejor tal vez lo vamos a escribir de una vez en texto. Vamos a escribirlo aquí. Diseño. Diseño. Entonces escribámoslo mejor. Ok, entonces escribámoslo acá. Entonces, escribámoslo acá. Entonces, leer capítulo 1 de Villon. Después, investigar en hidrología sobre. Y aquí de una vez, digamos, vamos a citar los ejemplos, ¿verdad? Sobre eventos donde se analicen probabilidades y periodos de retorno. Analizar al menos 2 y generar 2 situaciones con problemas, indicando el cálculo de los mismos. Después, investigar sobre variables discretas y variables continuas de uso cotidiano en estadística. ¿Ok? Entonces, pueden trabajar en parejas. Y la próxima sesión vamos a repasar los conceptos que ustedes investiguen. ¿Ok? Esto igual va, digamos, va a un informe, ¿verdad? Este sería el segundo informe de la clase. El primero es... Profe, Sí. disculpe, pero la próxima sesión es el jueves, mañana. La próxima sesión, no, como les dije, les vamos a dejar por ahorita. Trabajen en esto. No, esto va a ser para la próxima semana, si Dios quiere. No les va a dar tiempo de aquí a mañana, ¿verdad? De hacerlo. Lo otro que les voy a dejar es un video sobre el concepto de periodo de retorno en caudales, que eso sería, digamos, lo que vamos a revisar en continuo. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a investigar sobre eventos donde se eligen probabilidades, periodos de retorno, analizar al menos 2, generar 2 situaciones con problemas indicando el cálculo, investigar variables continuas y esto. Esto lo vamos a ver el próximo miércoles, ¿ok? Vamos a revisar esto el próximo miércoles. Es decir, no es una exposición, pero
más que todo sí es como una exposición, ¿verdad? Donde ustedes van a presentar, digamos, sus resultados. No van a ser todos los grupos, ni mucho menos, pero sí lo van a trabajar en parejas, ¿verdad? Entonces, básicamente para que también preparen esto como una tarea. Y entonces yo les voy a pasar el video de esto, ¿ok? Bueno, entonces si Dios quiere, en principio trabajemos esto y sin embargo, pues yo estoy valorando la idea de que mañana si podemos también igual tener clases, ¿verdad? Lo que no quiero es como sobresaturarlos mucho de materia y que después no podamos como avanzar con todo. Entonces preferiría más bien que avancen con esto y que estemos en constante comunicación con el chat. Pueden escribir en el chat tal como un foro, decir, bueno, encontré esta, encontré tal otra, ¿verdad? Lo que no se vale es poner, digamos, las mismas variables que vimos hoy en el curso como parte del análisis de sus tareas, ¿verdad? La idea sería que ustedes analicen otras variables nuevas, me explico, para efectos, digamos, de ir cubriendo ese tema. Pistas que les voy a dar, por ejemplo, en hidrología se usa evapotranspiración, se utiliza muchas veces coeficiente de escorrentía, análisis de suelos, todas esas variables, no solo las climáticas, también pueden ser variables terrestres, por ejemplo, como les comento, uso del suelo. Yo sinceramente no tengo tan claro ustedes en hidrología, ya tal vez coméntenme un poco, ya el curso ustedes lo llevaron, si más no me equivoco o no. Y quisiera me cuenten qué vieron, o sea, porque en función de eso hay que ver, pues, si en alguno de estos temas debemos ampliar algo a efectos hidrológicos o no. Entonces, no sé si me pueden contar un momentito qué vieron y si tienen claro lo que vieron o si hay algún tema que ustedes sienten que es importante que debamos trabajar acá en el curso. Profe, Sí, bueno, tengo entendido que no todos han llevado el curso de hidrología, son algunos. no todos. Ajá, exactamente. Y conforme al curso, el profe era muy bueno, pero se llevó, bueno, como se llevó virtual, porque lo dieron el semestre pasado, tal vez el aprendizaje no fue el mejor, pero sí se agarró bastante volado. Sí, Y lo otro que le voy a decir es que se me cortó antes, se me estuvo cortando un poco el audio. el audio. Ajá, entonces quería preguntarle si al final sí va a haber clases mañana o no, es que se me cortó en esa parte No, que no. estaba hablando. Lo que les comenté es que básicamente vamos a trabajar esta parte, ¿verdad? Porque, digamos, no quiero darles tampoco exceso de materia para que no puedan, digamos, que no se vayan a presionar por avanzar. Sin embargo, estemos conversando con el chat, o sea, en función de si ustedes se sienten a gusto, podríamos tener la clase igual. Profe, yo tengo una consulta. Ajá, Con respecto, usted dice que eso es el segundo informe, digamos, es que esos son como conceptos, ¿verdad? Y en lo sí, que, mm, digamos, para presentar un informe se está requiriendo como, bueno, lo que sale ajá, en el la carta. programa, ujú, es todo, digamos, portada, introducción, justificación, objetivos, marco teórico, bueno, y todos esos ítems. Ajá, sí. O sea, hasta análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones. Eh, Si lo que estamos investigando son como conceptos, hay que hacer todo eso. Sí, porque digamos, ve que vos, por ejemplo, ve que acá dice analizar al menos dos y generar dos situaciones con problemas, ¿verdad? Problemas me refiero a resolver el problema, es decir, si el evento es tanto, la probabilidad me da tanto, etcétera. Entonces, digamos, esto justamente aplica para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, si vos estás analizando un evento de lluvias, entonces vos decís, bueno, la lluvia, la probabilidad es cada tanto y el periodo de retorno es cada tanto. Entonces, esto se concluye de ahí, etcétera, ¿verdad? En general, tampoco es que vas a tener 50 conclusiones, puede ser que tengas solo una. Es decir, la probabilidad es tanto, me explico. Pero digamos, lo que son objetivos y todo eso, sí, realmente siempre va a aplicar, ¿verdad? En general. Y todo esto al final, recuerden que es para ir esclareciendo, digamos, todos los temas. Es decir, eh, tener claro, digamos, los conceptos de las cosas y etcétera. Entonces, sí, a la pregunta tuya, sí es un informe igual que el otro que estamos haciendo, ¿eh? Que va a ser más pequeño, pues obviamente, que tal vez no va a tener tanta bibliografía, ¿verdad? Puede ser que solo tenga un libro, pero en general la idea es que sí, que todos los informes sean el mismo formato. Entonces, ustedes ya van a tener un machote de informe
y lo van a ir cambiando de forma sustancial. ¿Ok? Entonces, sí, por eso les digo, o sea, ya con la tarea de la semana pasada, que no sé si ya todos la terminaron, me parece que ojalá haya sido así. Ir trabajando en esto y los videos, recuerden que ya tenemos 3 videos, yo ahora les voy a pasar otro, ¿verdad? Y en general, pues sí, nadie me ha dicho si los vio, si no los vio, si tiene alguna duda, si no tiene, ¿verdad? Recuerden que todo eso es parte, digamos, de lo que vamos a evaluar en el curso. Entonces, si ustedes ven un video y no entienden algo, de la forma inmediata, por favor, comuníquense en el chat para solicitar cualquier aclaración de duda, ¿verdad? Es decir, el chat es un medio abierto para que ustedes puedan opinar sobre el curso, ¿verdad? El curso virtual, recuerden que tiene una dinámica particular, que es que ustedes el trabajo que tienen que realizar, el curso realmente, digamos, lo llevan mucho ustedes, ¿verdad? Y esa ha sido la indicación, digamos, de la dirección académica, que uno sea el facilitador, obviamente, les aclare todas las dudas del material, pero hay, digamos, el tema virtual realmente lo que acarrea es el hecho de que ustedes puedan trabajar de forma individual, ¿verdad? Avanzando en los contenidos. Entonces, vean que ya tenemos bastante materia, como les digo, y todavía a la fecha nadie me ha dicho nada de los videos, ¿verdad? Si están claros, si no, y demás. Entonces, recuerden que el chat está abierto, el correo está abierto, ¿verdad? Vean que yo no les he restringido el uso, digamos, de que me puedan escribir en el chat en el momento que ustedes tengan una duda, digamos, ¿verdad? Básicamente para eso es, para tener un medio de comunicación directo en relación a las dudas sobre la materia, ¿verdad? Para efectos generales. Entonces, como les digo, yo en lo personal siento que hay bastante materia ya que abarcar. Ojalá que pues todos vayan ahí avanzando. Y si Dios quiere, entonces sí, trabajemos en esto. Como les digo, yo no sé si esto ustedes, si lo terminan de aquí a mañana, obviamente lo podríamos discutir mañana, ¿verdad? Pero yo preferiría que lo discutamos el próximo miércoles, todos estos ejemplos, porque me parece para darles un poco más de espacio, ¿verdad? Para que puedan investigar, ¿ok? Y los que no han terminado el informe de las estaciones también. Las tareas, parte de la revisión la vamos a hacer en clases también, ¿verdad? Obviamente se va a revisar en la plataforma, pero sí es importante no ir dejando materia acumulada, porque es muy complicado, digamos, en la actualidad ponerse al día es algo muy difícil. Digamos, si ustedes se les hace un bulto ahí de cosas pendientes, ya después muy difícil van a poder alcanzar, ¿verdad? Eso se los digo nada más como una recomendación y en general, para efectos de que lo tengan ustedes pendiente. Si llevan todo el día, no van a tener ningún problema. Yo ahorita entonces les voy a pasar el video sobre el concepto de periodo de retorno en caudales y vamos a repasar en la próxima clase, si Dios quiere, ¿verdad? Pero bueno, estemos en contacto. Igual mañana tenemos horario, ¿verdad? Entonces, yo voy a valorar en función de la opinión de ustedes si el día de mañana también es necesario tener clase, ¿verdad? Sea para aclarar cualquier concepto de lo que hemos visto o porque si ahorita, lo que no quiero ahorita es avanzar ya con el próximo capítulo, porque si no, ya sí se nos va a acumular demasiado, ¿verdad? Vean que este concepto de probabilidades ya es bastante denso y entonces es el concepto básico que nos va a guiar por todo el curso. Si ustedes no tienen claro esto el día de hoy, que pareciera que es fácil en primera entrada, definitivamente, digamos, el curso no va a progresar por buen camino, ¿verdad? Como les digo, esta es la base de todo el curso de estadística que estamos viendo, todo el tema de probabilidad. Entonces, traten de tenerlo bien claro para el proceso de todo. Y como les digo, está abierto el chat. En el momento que ustedes tengan una duda, por favor escriban y escriban para todos, porque eso nos ayuda a todos a aclarar otras dudas también, ¿verdad? Entonces, por favor, cualquier duda en serio, insisto, escriban por aquí y ahí con mucho gusto podemos ir resolviendo temas que ustedes tengan en pendiente, ¿ok? Y bueno, estamos en contacto, si Dios quiere. Listo, profe. De fijo ahorita, entonces para el próximo miércoles vamos a revisar todo esto que ustedes investiguen y ahí sí ya vamos a avanzar ya con el capítulo nuevo, ¿verdad? Por ahora avancen con esto y ya casi les mando por el chat el video de lo que son caudales y periodos de retorno para caudales y análisis de caudales, ¿ok? Bueno, pura vida. Muchas gracias a todos los que se conectaron y les agradezco mucho el espacio, la participación
sigamos así, con clases activas, ¿verdad? De hecho, el espacio de la clase sincrónica, la idea es que ustedes puedan participar de manera sumamente activa, ¿verdad? Ya me acordé y disculpen que se me olvidó por estar hablando de otras cosas. Entonces, tenemos que organizar de una vez una presentación de contenidos, ¿verdad? ¿Qué es una presentación de contenidos? Cada estudiante hará la presentación de un tema, del programa, ¿verdad? Disculpen. Perdón, disculpen. Cada estudiante hará la presentación del tema del programa con un ejercicio práctico de aplicación. ¿Ok? Disculpen. Perdón, disculpen. Con ejercicio práctico de aplicación. Entonces, ¿qué es la idea? Escoger uno de los temas y hacer la presentación del mismo a los compañeros. Entonces, esa tabla, sí quería que la hagamos de una vez hoy. No estamos todos, pero déjenme ver la lista. Hoy tenemos solo a Denier, Génesis, Steph, Daniel, Paula, José Tomás. Y por acá, disculpen, vamos a ver la lista. Vamos a ver, Rojas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, entonces tenemos 14 estudiantes y de hecho nos quedan 14 semanas de clases, ¿verdad? Entonces, de la forma más atenta, y no sé ustedes qué proponen, digamos, si nos organizamos, los que ya están aquí, pues como tienen prioridad, ¿verdad? Podrían dárseles el tema. O si ustedes prefieren organizarse ustedes específicamente y completar la semana de trabajo. Recuerden que la carta al estudiante, voy a verla por acá. Por la carta del estudiante está estamos en la semana 3, ¿verdad? Variables discretas y continuas, ¿verdad? Entonces, básicamente empezaríamos a partir de la próxima semana. Y no sé si que les vayamos de una anotando la semana y el tema, o no sé, digamos, ¿qué proponen? Si quisieran de una Profe, que vez que los anotemos mejor que repartir ahorita los los que temas. están, ¿ok? Sí. Entonces voy a abrir acá la carta al estudiante un momentito. Bueno, ¿esos trabajos son individuales o en parejas o cómo son? Ese es individual, sí, digamos. Ah, ok. Realmente esto es algo, va a ser algo muy, ¿verdad? Concreto. Ustedes van a tomar uno de los temas. Por ejemplo, veamos acá algunos. No sé. Por ejemplo, la semana está el 20 de agosto, ¿verdad? Entonces, dentro de los temas, este es el tema general, pero van a haber otros temas. Por ejemplo, veámoslo acá más arriba. Por ejemplo, las distribuciones de frecuencia, ¿verdad? Media, varianza, coeficiente, etcétera. Entonces vos lo que vas a decir es, yo voy a exponer sobre la media y la varianza. Entonces vos haces una pequeña presentación que vas a presentar aquí a los compañeros, donde haces la media y la varianza, un ejercicio, y ya con eso pues completas tu ejercicio, ¿verdad? Básicamente. Sería algo como eso. El tema 3, por ejemplo, series de datos, análisis visual, doble masa, estadístico, etcétera, ¿verdad? Y ese es un pequeño ejemplo. En realidad, ¿qué es con esto la idea? Bueno, el tema de la virtualidad lo que está promoviendo es mucho el hecho de la virtualidad implica un proceso también de investigación, ¿verdad? De investigación y aprendizaje, donde pues realmente la idea es que ustedes puedan un poco aprender a trabajar no solos,
pero sí digamos que uno se convierta más como en un tutor de ustedes, ¿verdad? En orientarles y decirle, bueno, investiga por acá, o tal vez también la palabra que se usa mucho no es un facilitador, ¿verdad? Donde uno les orienta a ustedes cómo investigar. Es claro que, digamos, la mejor técnica de aprendizaje para cualquier tema es la autoinvestigación, ¿verdad? Eso es lo que a uno lo conduce realmente a aprender. Es decir, lo que uno aprende haciendo es lo que al final de cuentas se le queda. Casi todo lo que yo les diga aquí a ustedes, bueno, ahora va a quedar en un video, pero probablemente muchas cosas pasan, ¿verdad? Hasta que uno no las interioriza. Entonces, de hecho, hay un proverbio chino muy interesante que dice, ahorita no me acuerdo lo que decía, pero lo que dice es, hasta que lo hice, lo aprendí. Entonces, por eso es tan importante que en esta medida ustedes puedan, digamos, ir desarrollando los contenidos, ¿verdad? Entonces voy a abrir la carta. Ok, vamos a ver esta. Vamos a abrir la carta para asignarles de una vez la tabla, la semana, ¿verdad? Entonces, ya que están, pues podemos asignársela de forma que ustedes me digan cuál semana quieren, nada más. Entonces vamos a empezar con la semana la próxima, del 17 de agosto. ¿Quién quiere anotarse? Quien guste. Profe, pero el tema, ¿cuál sería? Usted lo escoge. Ahí digamos, en la carta al estudiante, ve que viene, ve que vienen acá, bueno, es que en ese Word no se ve tan bien, pero acá en la carta al estudiante vienen los temas, 1, 2, 3, 4, taca, taca, ¿verdad? Y acá vienen, en el cronograma, dice que en la semana del 13 de agosto, bueno, esa es esta. La semana del 20 de agosto es el tema 2, distribuciones de frecuencia. Frecuencia de una muestra, distribución tabular y cálculos. Entonces vos te vas acá al tema 2. Dice, distribución de frecuencia, representación tabular, gráfica, procedimientos de cálculo, determinación de los parámetros, media, varianza. Entonces, de este tema, todo esto que viene acá, vos escoges una parte. Es decir, no tenés que desarrollar todo el tema. Puedes escoger, como te digo, parámetros como media, varianza y coeficientes de variación. Entonces vos hablas sobre media, varianza y coeficiente de variación. ¿Qué son? ¿Cómo se calculan? Y haces un ejemplo nada más para presentárselo a los compañeros. Solamente sería una presentación, profe. Solamente sería una, sí, y para todo el curso solo una vez, digamos. Solamente te correspondería una vez. Y sería, como te digo, son de algo muy concreto, ¿verdad? Entonces vos investigas media, varianza y coeficiente de variación y ahí ya, haces un ejemplo de eso, ¿ok? Es algo así de sencillo. El tema 3, como les digo, análisis de consistencia, series, visual, gráficos doble masa, estadístico. Análisis de tendencia, etc. Completar. ¿Verdad? Entonces, ustedes ahí hacen un ejemplo. No es que tienen que hacer todo el tema. Lo que tienen que hacer es una presentación sobre alguna de las partes del tema. ¿Me explico? Nada más. Por ejemplo, el tema 6, pruebas de bondad de ajuste. Entonces, alguno escoge chi cuadrado y entonces expone sobre chi cuadrado. Nada más. ¿De Profe, acuerdo? el tema 3, del tema 3. El tema 3, ok. Entonces vamos a ver. Continuando el tema 2. Tema 3. Entonces vos serías la semana del 24 de agosto. Ok, está bien, profe. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. Ok. Stephanie, ¿cuál era tu apellido, perdón? Mena Vázquez. Ok, entonces pongámoslo acá. Entonces, Stephanie Mena Vázquez. Y elijo una parte del tema para exponer. Eso ya vos lo escoges al gusto. Ah, ok, Digamos. ok, listo, listo, profe, gracias. Ese día arrancamos la presentación con vos y el resto del tema lo trabajo yo. O si vos querés hacerlo todo, también se vale, digamos, no importa. Ok, entonces ya tenemos a Stephanie. ¿Alguien más que quiera apuntarse?
todavía nos quedan los temas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si alguien lo quiere hacer en parejas también, no hay problema. También se vale. Creo que si no, las semanas no nos alcanzarían. Entonces, Profe, ¿sí? si se hacen parejas no hay que repetir. No. Ok. La semana antes de esta se puede. O sea, La próxima. Ajá, O sea, de hoy en 8. ajá. Sí, está bien, claro. Mucho gusto. Sí. Daniel es, ¿verdad? Sí. ¿Con quién? ¿Daniel solo? Tengo 2 opciones, entonces voy a preguntar a ver cuál de los dos quiere y le aviso. Ok. Profe, a mí, Stephanie, póngame con Paula. Paula Escobar. Sí. Ok. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más? Al final todos hay que apuntarlos, ¿verdad? Y si no se apuntan de forma voluntaria, me toca ir como en la distribución de las personas. Entonces, más bien ahorita que se puede escoger. Profe, es que yo la verdad voy a ver como de los temas que hay y hablar con mi compañero, a ver cómo por cuál nos decidimos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si gustan los que están pendientes, todavía pueden pensarlo de aquí a la otra semana, pero ya la próxima semana sí tenemos que dejarlo definido. Ya tenemos trabajo para Daniel y el Profe, compañero. Sí, adelante. con Pablo Orozco. Ajá, ¿en En qué, la qué semana? la primera era, aquí, la otra semana es. Daniel Rodríguez y Pablo Orozco. Sí. Ok. Entonces, perfecto. Entonces ya tenemos a Daniel, Pablo Orozco, Stephanie y Paula Escobar para las 2 próximas semanas. Entonces, de ahí en adelante, ustedes ya me avisan este, cuáles días quieren, ¿verdad? Vean que hay exámenes y todo. Entonces, realmente las semanas que nos quedan son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semanas es lo que tenemos pendientes, ¿verdad? Entonces, para que pues ustedes ahí se organicen, si Dios quiere. También el que quiera puede hacerlo individual, ¿verdad? No hay problema. Ahí todo bien. Lo importante es que al menos puedan desarrollar alguno de los temas, ¿verdad? Así que si Dios quiere, entonces, la próxima semana tenemos el trabajo de Daniel y Pablo, ¿verdad? ¿Qué se presentaría? Ese día sí probablemente vamos a hacer la sesión el próximo jueves, ¿verdad? Porque vean que tenemos mucho que trabajar. El miércoles tenemos que hablar de esto y el jueves entonces veríamos con Daniel y Pablo. Entonces probablemente la próxima semana sí tendríamos dos sesiones de trabajo, ¿verdad? Tal cual hemos venido trabajando, sincrónicas. Recuerden que la presentación no puede ser muy larga, ¿verdad? Tiene que ser lo más de unos 10, 15 minutos porque además dentro de la clase sincrónica ocupamos abarcar otros temas y si no ya se nos hace larga. Vean que hoy ya llevamos aquí hora y resto y si aquí seguimos, ¿verdad? Entonces, como les Profe, digo, sí, disculpe, tengo una consulta con sí. al examen. Bueno, yo sé que todavía falta, pero ese examen es práctico, teórico o como... El examen va a ser 100% práctico. Yo no creo que se incluya ninguna teoría. Me parece Ah, ok, ok, que ok. es práctico, probablemente. Sí, sí. Yo normalmente no me gusta mucho hacer exámenes teóricos porque no tiene sentido, ¿verdad? En realidad, más que es virtual. Entonces, si es teórico, uno ahí nada más busca en el libro y transcribe. Entonces va a ser práctico, totalmente. Digamos, la virtualidad cambia toda la modalidad de trabajo por eso, ¿verdad? Porque siempre vos vas a tener la posibilidad de buscar de la información a la mano. Y yo de todas formas, desde que ya trabajaba en la modalidad presencial, yo siempre en las clases permití que usaran libros y todo lo que ocuparan, en realidad para mí no había problema porque los exámenes eran prácticos y a veces cuando uno se pone a buscar cosas más bien pierde más tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor como tener todo claro. Pero sí, digamos, para que sepan, no va a haber nada teórico. Bueno, chicos, Listo, entonces, profe, gracias. entonces quedemos en eso. Ya casi les mando el link del video. Yo les subo también esta clase nuevamente al canal de YouTube, que ya, pues, algunos ya han ido ingresando.
Y recuerden estar en contacto permanente por el chat, ¿verdad? Para eso fue que habilitamos el chat de WhatsApp. Entonces, para que ustedes puedan escribir por ahí. De hecho, recientemente me pasé a Telegram, ¿verdad? Yo no sé si ustedes usan Telegram en otros cursos también. Me parece más bonito, pero de ahí no sé si habrá probabilidades de mudar el chat a Telegram o si ustedes del todo no lo usan o si lo usan. No, yo no lo uso, pero Solo en WhatsApp usan normalmente. sí, Ok, en no. mi caso sí. Entonces dejémoslo por acá para no hacer mucho alboroto, ¿ok? Bueno, entonces, muchas gracias, chicos, por todo. Y si Dios quiere, estamos en contacto. Por favor, de verdad, escríbanme. Eh, y cualquier cosa, estamos en contacto, nada más. Profe, otra pregunta, perdón, con Sí, respecto a adelante. a la exposición. Entonces, digamos, son como unos 10 minutos de exposición sobre el tema, más o menos. 10 o 15, ajá. Y la idea, como te digo, es exponer los conceptos, hacer la explicación teórica, ¿verdad? Las fórmulas, si vienen o así, y hacer un problema de ejemplo sobre el ejercicio. Todo eso igual va a quedar guardado para la clase y igual se va a subir a la plataforma. Entonces, para que pues trates de usar ahí medios, ¿verdad? Y no sé, lo que vos puedas ahí usar, ¿verdad? Obviamente, cada quien tiene, digamos, diferentes medios, pero sí, sí para que sepas que se va a usar en, para como el material del curso y eso es como que vos le vas a explicar a los demás compañeros, ¿verdad? Es parte de. Entonces, para que tengas más o menos esa idea, ¿verdad? En función de eso. ¿Ok? Ok, ok, listo. Profe, Sí, dígame. y digamos, los ejercicios que se van a explicar, ¿tienen que ser aplicados a la hidrología o puede ser en general? Pueden ser de lo que vos querrás. Lo ideal es que sea aplicado a la hidrología, ¿verdad? Pero si es un ejercicio que vos lo ves que sea bien de ahí, ¿verdad? Representativo, todo bien. Pero recuerda que este curso es de estadística aplicada a la hidrología, ¿verdad? Entonces, o al agua, puede ser, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser hidrología pura, puede ser aplicado a temas de aguas, pero casi siempre cuando uno llega a temas de agua termina en algo de hidrología, de acueductos o de caudales o etcétera. Entonces, para que si se puede, digamos, la idea del curso es eso, explorar toda la parte hidrológica y sí, en realidad ese, digamos, sería lo ideal, ¿verdad? Si tienen dudas, también podemos verlo en el transcurso de la semana, con mucho gusto, ¿verdad? Obviamente, la idea tampoco es aquí mandarlos a que ustedes se tiren al agua, ¿verdad? Sin herramientas, pero obviamente el que lo quiere trabajar también se vale. Pero la idea del curso es que estemos en contacto. No sé si me explico y si ya ustedes me han entendido. O sea, el hecho de que sea virtual no quiere decir que ustedes tengan que estar ahí solos, sino la idea es darles un buen acompañamiento dentro de los contenidos y que ustedes pues puedan también avanzar. Entonces, siéntanse en la libertad de consultar, ¿verdad? Obviamente es para eso estamos acá, para que ustedes puedan consultar. Yo en Profe, cualquier, perdón, yo sigo en necia. Puedo hacerle una pregunta, pero con respecto al informe de la semana pasada. por supuesto, con mucho gusto. Es que digamos, a la hora de yo restar digamos, un promedio, bueno, a la hora de usar para sacar el error asociado, ¿verdad? Que tengo que hacer la resta y luego dividirlo, pero a la hora de, yo tengo un dato cero, Ajá. entonces a la hora de yo restar el promedio con el promedio real, digamos, Ujú. me da error, entonces yo quería saber si... Ah, de ahí, entonces en lugar de ponerle 0, ponerle 0.00001 o algo así. Ah, bueno, En esos casos también puedes ponerle no aplica o siempre se vale ir cambiando, ¿verdad? Puedes ponerle que sí, no de hecho yo, aplica o le pones en lugar de 0, 0.0001 o sí, probable. yo estaba confundida con el dato es el cero, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Entonces, porque a la hora de hacer una resta así, Claro, la verdad es confuso. Entonces, claro, pensé claro. que el cero no contaba, pero ahí al final es un dato real y sí, sí. Exacto. Sí, sí. No, no, como te digo, también puedes excluirlo, ¿verdad? De la serie. Si es un Ah, dato, eso lo vamos a ver más adelante, que uno a veces la vida lo obliga a eliminar un dato, ¿verdad? Por un tema de ajuste. Entonces, es parte de, pero todo bien, tranquila. ok, O listo, sea, listo, profe. mucho gusto para eso.
Bueno, entonces si no hay más consultas, ya ahora sí quedaríamos por acá. Y si Dios quiere, estamos en contacto. Y cualquier cosa, por favor, en serio, ahí me escriben si tienen cualquier duda. ¿Ok? Por favor. Recuerden que no nos limitemos, ¿verdad?, a las horas de la clase. Si ustedes tienen alguna duda de algo concreto que quisieran aclarar, con mucho gusto me pueden escribir y yo les abro un espacio para una reunión virtual. No hay ningún problema. Para eso estamos, ¿verdad? Entonces, para que se sientan en libertad de estar en constante comunicación. ¿Ok? Por favor. Así que muchas gracias y si Dios quiere, estamos en contacto. Avancemos con esto y entonces seguimos ahí adelante. Muchas gracias. Espero pronto tengamos el aula virtual. Eso nos va a ayudar muchísimo. Y mientras tanto, pues sigamos así. Más bien les agradezco mucho de verdad que estemos en coordinación y que podamos ir avanzando, ¿verdad? Saludos y que tengan un muy buen día y estamos en contacto. Listo, Hasta luego. profe, gracias. Pura vida. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Gracias a ustedes.